Vamos a empezar esta sesión desarrollando el tema de la definición. Es un tema importantísimo independientemente de la universidad a la cual ustedes postulen, puesto que sea el examen de admisión de UNI, Católica, San Marcos, Villarreal, etcétera. Lo que nosotros necesitamos es reconocer o identificar en qué parte del texto me están dando una definición. O de repente, si lo que me están pidiendo es una definición, entonces ¿de qué manera puedo reconocer que el enunciado o la proposición que nos dan es la definición adecuada? Y para ello, entonces, vamos a identificar cuáles son las características que tiene una definición. Vamos a empezar por un ejemplo, chicos. Vamos a empezar por un ejemplo para trabajar el método inductivo. Vamos a partir del ejemplo y a partir del ejemplo vamos a revisar nuestra teoría, ¿ya? Sucede que en esta oportunidad nosotros queremos definir al término lápiz, ¿correcto? Al término lápiz le vamos a dar una definición. No necesariamente esa definición en esta oportunidad va a ser académica o rigurosamente científica, porque lo que me interesa es que ustedes noten cómo se estructura una definición. ¿Correcto? Eso es lo que me interesa. En consecuencia, vamos a definir al lápiz y vamos a anotar aquí a su definición para reconocer cómo se estructura la definición para un término. Veamos entonces. Quiero definir al lápiz. Como es el término al cual quiero definir, como es la palabra a la cual quiero definir, a esa palabra le voy a llamar término o le voy a llamar lema. ¿Correcto? Entonces vamos reconociendo la estructura en una definición. Al término o a la palabra a la cual queremos definir le podemos llamar lema. ¿Correcto? Nosotros hemos visto en el diccionario, por ejemplo, que existen algunas palabras en negrita y luego está su definición, ¿verdad? A esas palabras en negrita, a las cuales se le da una definición, 1, 2, 3 o más acepciones, se le llama lema, ¿ya? Entonces, en esta oportunidad, nuestro lema es lápiz. Si nuestro lema es lápiz, entonces, ¿qué vamos a dar aquí? La definición de lápiz, ¿correcto? Que no, repito, no necesariamente, chicos, va a ser una definición académica. Ahora, para el caso de la redacción, nosotros para la definición vamos a utilizar un MTC. ¿Qué significa MTC? Marcador textual conceptualizador. En este caso, chicos, nuestro marcador textual conceptualizador va a ser el verbo copulativo es, ¿ya? Entonces, recuerden que los marcadores textuales conceptualizadores lo que van a hacer es enlazar el lema, término o palabra definida con la definición. Vamos a escribir entonces aquí la definición de lápiz, ¿correcto? Ahora, veamos. Si yo quiero definir lápiz, podría decir el lápiz es un objeto, podría decir el lápiz es una cosa, podría decir el lápiz es algo, podría decir el lápiz es una herramienta, pero ¿qué nos dice la teoría de la definición? Que cuando vamos a definir un término, la primera palabra que vamos a escribir aquí debe ser un género respecto al lema o al término que quiero definir, ¿correcto? La primera palabra que vamos a utilizar dentro de la definición debe ser un concepto genérico respecto al lema o término que voy a definir. Pero no debe ser una palabra excesivamente general. ¿Correcto? Tiene que ser un concepto genérico respecto al lema, pero no excesivamente general. ¿Correcto? Entonces, si te propongo estas alternativas para empezar a definir al lápiz, y te propongo esas alternativas, ¿cuáles cogeríamos? El lápiz es una cosa, el lápiz es un objeto o el lápiz es una herramienta. ¿Cuáles cogeríamos, chicos? Seguramente que me estás contestando herramienta, porque decir cosa o decir objeto es demasiado genérico, ¿correcto? Pero sucede, chicos, que el camión que conduce mi tío también es una herramienta, es su herramienta de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo hablo de herramienta, podría ser un camión o podría ser un lápiz, o de repente una lámpara, un pico, un arma de fuego, ¿no es cierto? Un arma blanca. Eso, ¿qué quiere decir? Que no está mal que nosotros digamos que el lápiz es una herramienta, pero herramienta todavía sigue siendo un concepto genérico. ¿Qué tal si lo bajamos un poquito? ¿Ah? ¿Y qué tal si decimos el lápiz es un instrumento? Ajá, eso estaría mejor.
Entonces, si el lápiz es un instrumento, ya no pienso en el camión que maneja mi tío. Pero un ratito, al decir es un instrumento, también podría pensar en la regla, o también podría pensar en la lámpara o el pico, o hasta podría pensar en el revólver, por eso que es un instrumento de ataque o un instrumento de defensa, ¿correcto? Yo te hago la preguntita, ¿el lápiz es una cosa? Sí. ¿El lápiz es una herramienta? Sí. ¿El lápiz es un instrumento? También. Entre los tres, el más específico o el que no es tan genérico sería un instrumento. Pero te hago una preguntita más. ¿El lápiz es un instrumento que se manipula o no? Vale decir, ¿el lápiz es un instrumento manual o no? ¿Sí o no? ¿Tú lo sabes? Si el lápiz es un instrumento manual, si el lápiz es un instrumento que se manipula, entonces el lápiz yo lo puedo asociar, por ejemplo, con el cuchillo o el tenedor en el momento que estoy almorzando. ¿Y sabes cómo se le llama a los instrumentos que nosotros podemos manipular? O sea, instrumentos que nosotros con la mano podemos darle uso, se le llama utensilio. ¿Correcto? Por eso es que mamá, por ejemplo, ¿qué te dice en casa? Vamos a almorzar, entonces encárgate de colocar los utensilios en la mesa. ¿Por qué le llama utensilio? ¿Por qué le llama utensilio al tenedor, al cuchillo, a la cuchara y no le llama utensilio, por ejemplo, al plato? Se le llama utensilio al tenedor o a la cuchara porque son instrumentos que tú vas a poder manipular. Son instrumentos cuyo uso necesita del movimiento de tu mano, así como el lápiz, ¿sí o no? Así como el lápiz. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Si yo quiero definir al lápiz, sé que la primera palabra que voy a usar aquí tiene que ser un género respecto al término que voy a definir. Tiene que ser un género, pero no debe ser un término excesivamente general. Entonces dime, ¿cuál escogería? ¿El lápiz es una cosa? ¿El lápiz es una herramienta? ¿El lápiz es un instrumento o el lápiz es un utensilio? ¿Cuál es un género más próximo o más cercano para el término lápiz? Dímelo que yo te escucho. Eso. Entonces vamos a escribir lo que te escuché. Vamos a decir entonces que el lápiz es un utensilio. ¿Ya? Vamos a decir que el lápiz es un utensilio. Claro, es un utensilio porque es una herramienta o es un instrumento, pero para su uso necesito, ¿no es cierto?, de la mano. Pero si yo digo simplemente el lápiz es un utensilio, aún así sigo siendo demasiado genérico, ¿sí o no? Porque al decir es un utensilio también puede ser el cuchillo, la cuchara o el tenedor. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que dentro de la definición yo debo escribir más palabras que me ayuden a entender o a comprender exactamente qué es un lápiz. Y aquí nos vamos a detener un momentito para hacer uso de nuestra teoría, ¿ya? Veamos aquí. En este caso, el MTC, es decir, el marcador textual conceptualizador, ¿correcto? Lo que está haciendo es presentar algunos atributos, algunas cualidades, algunas características que vayan a definir al lápiz. Tú sabes que aquí estoy utilizando un verbo copulativo. Los verbos copulativos, ¿por qué se llama verbo copulativo? Porque copula, enlaza, anexa. Y los verbos copulativos, ¿qué hacen? Presentan atributos, presentan cualidades o presentan características. Si los verbos copulativos, vamos acá chicos, mírenme, si los verbos copulativos, como este MTC, presenta atributos, cualidades o características, obviamente, ¿qué es lo que voy a escribir acá? Atributos, cualidades o características, porque el verbo copulativo me pide que yo haga eso, que presente atributos, cualidades o características. Entonces ya le presenté un atributo, le presenté el atributo utensilio. ¿Qué fue lo que dijimos hace rato? Que el primer concepto que yo vaya a incluir aquí tiene que ser género respecto al lema o al término que estoy definiendo. Pero ese primer concepto no debe ser excesivamente genérico. Acuérdate qué palabra utilicé. Se le llama género próximo. Es la frase que utilicé. Género próximo. O sea, utensilio es el género más próximo que tiene el lápiz. ¿Correcto? Entonces, fíjate que no he dicho el lápiz es una cosa, no he dicho el lápiz es una herramienta, no he dicho el lápiz es un instrumento, sino he dicho el lápiz es un utensilio. Porque utensilio es género de lápiz, pero no es excesivamente genérico. Ahora,
Necesito más atributos, cualidades o características, para saber exactamente qué es lápiz. ¿Qué tal si yo le digo a mi alumna así, ¿no? Claudia, por favor, pásame el utensilio. Bárbaro, pásame el utensilio, tendría lo mejor que está señalando al lápiz para que ella sepa exactamente a qué me estoy refiriendo. ¿Eso qué quiere decir? Que decir que el lápiz es un utensilio es demasiado general. Necesito más atributos, cualidades o características para saber qué es exactamente el lápiz, ¿correcto? Entonces digo así, el lápiz es un utensilio, mira, voy a agregar otra cualidad, otro atributo o otra característica, ¿ya? El para es una preposición que me va a indicar la finalidad. Y digo así, ¿ya? Para trazar, o sea, para hacer trazos o para trazar. Entonces si es para trazar, ya no pienso en la cuchara ni pienso en el tenedor, porque con eso no voy a trazar. Entonces, ¿es suficiente para saber qué significa lápiz o no? No, profe, sí o no, todavía no, porque puede ser un lapicero, puede ser un plumón. ¿Eso qué quiere decir? Que necesito más atributos, más cualidades o más características para saber exactamente qué es un lápiz, ¿correcto? Entonces vamos a decir lo siguiente, a ver, es un utensilio para trazar. Listo, vamos a poner aquí una coma aclarativa y podríamos decir así, ¿no? ¿Correcto? Hecho de madera, y mira lo que voy a escribir aquí, mira lo que voy a escribir aquí, con grafito dentro, o sea, dentro de la madera, ¿no es cierto? Hecho de la madera con grafito dentro. Y si mira, si yo dije que era un utensilio, y con utensilio puede ser lápiz, puede ser lapicero, puede ser plumón o puede ser cuchara, al decir para trazar, entonces ya no es cuchara, pero podría ser plumón o podría ser lapicero, ¿correcto? Pero al decir que está hecho de madera y con un grafito dentro, ¿correcto? Entonces sale de mi mente, así como hace rato salió la idea de cuchara, entonces sale de mi mente también la idea de plumón o la idea de lapicero, porque estos no utilizan grafito, sino utilizan tinta. Veamos. Entonces, sigamos repasando. Podemos decir entonces que aquí tenemos la definición de lápiz. Como lápiz es el término lápiz es la palabra que he definido, le llamo lema o término. Utilizo un MTC, marcador textual conceptualizador. Y dentro de la definición, lo que vamos a encontrar son los atributos, cualidades o características que me permiten conocer exactamente qué es un lápiz. Mira, que me permiten conocer exactamente qué es un lápiz. Te pregunto, alumno, te pregunto, postulante, dime. Cuando tú lees la definición, ¿te das cuenta que aquí hay un texto o no? ¿Sí? Claro que sí. 2. ¿Te das cuenta que es necesario analizar el texto para saber exactamente a qué se está refiriendo esa definición o no? Listo. 3. Dime si es o no es importante en el análisis del texto reconocer, por ejemplo, las definiciones de algunos términos, de algunas palabras o de algunas frases. Claro que sí es importante, porque de esa manera voy a saber, por ejemplo, de qué me está hablando principalmente un autor. Entonces, de tal manera que podría ser que en el examen de admisión de la universidad a la que voy a postular no me pregunten exactamente por definiciones, pero todas las universidades en sus pruebas de admisión te están pidiendo necesariamente textos, ¿correcto? Y dentro de los textos, ¿qué es lo que nos podría dar un autor? La definición de algo. ¿Sí? La definición de algo. Es importante que nosotros reconozcamos que el autor nos está dando la definición de algo. Puede ser la definición de su teoría, la definición de un axioma, la definición de un principio. Podría estarme dando la definición de algo que yo no conozco o que nunca he observado porque de repente es un elemento abstracto, ¿ya? Sigamos aquí, por favor, sigamos aquí. Habíamos dicho que lo que necesitábamos para definir a un lema, un término, eran atributos, cualidades o características, ¿ya? Estos de acá son los atributos, cualidades o características que forman parte de la definición de lápiz, ¿ya? ¿Sabes cómo también le podemos llamar
a esos atributos, cualidades o características? Acuérdate, si lo sabes, conocimientos del lenguaje. Mira, ve. Mira acá. A esos atributos, cualidades o características, también le podemos llamar de otra manera. Es una palabra cortita. Es una palabra cortita, de 4 letras nada más. La primera letra es una S. Acuérdate. Es una palabra cortita, de 4 letras nada más. Empieza con S, que hace referencia a los atributos, cualidades o características que definen algo. ¿Te acordaste ya? ¿Sí? ¿Cómo se le llama? Son 4 letritas nomás. Se le llama sema. ¿Correcto? ¿Eso qué quiere decir? Te estarás dando cuenta entonces que cuando yo voy a definir un término, lo que necesito son semas. Y lo que tengo aquí son 4 semas. ¿Ya? Listo. Ahora, seguimos con lo siguiente. Mira, ve. Lo que tenemos aquí son 4 semas, pero algo más. Acuérdate lo siguiente. El primer sema que debo utilizar para definir a un término tiene que ser género de este término. ¿Te acuerdas o no? Tiene que ser género de este término, pero no debe ser excesivamente general. ¿Correcto? No debe ser excesivamente general. ¿Eso qué quiere decir? Que al primer sema le vamos a llamar así, mira, ve. Al primer sema le vamos a llamar así. Le vamos a llamar género próximo. Así le vamos a llamar al primer sema, ¿ya? Le vamos a llamar género próximo. Eso quiere decir entonces que si voy a definir un término, el primer término tiene que ser género del lema o del término, pero no debe ser excesivamente general. Ahora, ¿tú te acuerdas que hace rato, al decir simplemente utensilio para trazar, podríamos confundirnos con plumón o lapicero o no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tuvimos que utilizar semas que diferencien al lápiz de un plumón o de un lapicero. ¿Sabes cómo se le llama a ese sema? A ese sema se le llama así. Es el sema de la diferencia específica. Así se le llama, ¿ya? Es el sema de la diferencia específica. Ah, ya, profe, voy entendiendo esto. Quiere decir entonces que cuando voy a definir un término, necesito utilizar los semas, o sea, los rasgos, atributos, cualidades o características que tiene el lema o el término que estoy definiendo, ¿correcto? Que cuando voy a definir un término, el primer sema que voy a utilizar debe ser género, pero género próximo respecto al lema o al término. Y el último sema que voy a utilizar es el sema de la diferencia específica, que es aquel atributo, cualidad o característica que diferencia a este término de otros de su misma especie. ¿Correcto? Listo. Esto es cuando queremos redactar una definición. Pero precisamente es muy probable que las definiciones que nosotros encontremos en los textos presenten estas características y nosotros entonces lo tengamos que reconocer como en la definición de un concepto, de un axioma, de una frase o lo que el autor del texto esté definiendo. Sabemos entonces que las definiciones son proposiciones, ¿no? Acuérdate que una proposición es una oración en la que se afirma o se niega algo, ¿correcto? En este caso son proposiciones que exponen con precisión los rasgos genéricos y específicos de algo. Ese algo podría ser un ente concreto como lápiz o podría ser un ente abstracto como por ejemplo amor, ¿ya? Acuérdate que el lema es la palabra o el término que se define. Acuérdate que los semas son los rasgos, cualidades o características, ¿no es cierto? Son los rasgos, cualidades o características que tiene una definición, ¿correcto? Y que me permite saber con claridad o precisión, conocer con claridad o precisión qué significa un lema o un término. Acuérdate que los marcadores textuales son enlaces, mira ve, son enlaces, son nexos catafóricos porque anuncian. La catáfora es un referente que anuncia ideas. Los marcadores textuales conceptualizadores son los nexos o enlaces que presentan o anuncian la definición, ¿correcto? Ahora, para que te ayudes en el análisis de un texto, ¿ya? ¿Cuáles pueden ser los términos, pueden ser las palabras o nexos que sirvan para presentar una definición, un concepto, un significado? Mira, ve, aquí los tienes, ¿ya? Un marcador textual conceptualizador puede ser es, ¿no? O su plural son. Entonces lo que viene ahora es la definición de lo que se ha dicho antes. Constituye, también es un marcador textual conceptualizador. Consiste, el cómo también es un nexo que puede presentar una definición, un concepto. Se concibe como, denominamos así a. Estos son algunos de los marcadores textuales conceptualizadores, ¿ya? Y la función de estos MTC es presentar
los atributos o cualidades o características que definen aquello que se haya dicho antes. Muy, pero muy útil en ejercicios de textos, ¿correcto? Otra vez, este tema no nos interesa solamente para las preguntas de definiciones, nos interesa muchísimo para cualquier desafío que tengamos que resolver y que tenga que ver con las definiciones, ¿no? Comprensión de textos, eliminación de oraciones, orden de información, inclusión de enunciado. Por ejemplo, si yo voy a ordenar oraciones, ¿no? Es muy probable que el concepto de la definición del título sea la primera o por lo menos una de las primeras oraciones. O sea que reconocer la definición en un texto me va a ayudar muchísimo para comprender qué es lo que me quiere decir el autor, ¿ya? A ver, muchachos, entonces tenemos aquí la estructura, tenemos aquí nuestros conceptos elementales o básicos y ya casi para terminar esta explicación teórica y pasar a los ejercicios, vamos a recordar las características que les explicaba por allá, ¿ya? Características de la definición. Entonces, la definición indica los temas, atributos, cualidades o características, recuérdalo. La definición indica los temas del término definido, ¿correcto? A ese término definido le llamamos lema también, ¿correcto? Esos temas, recuerda que el primer tema que vas a utilizar debe ser género respecto al término, pero debe ser género próximo, ¿correcto? Debe ser género, no debe ser excesivamente general, ¿ya? Entonces yo no podría decir, por ejemplo, ¿no? Si voy a definir al amor, ente abstracto, no voy a decir el amor es algo, ¿no? El amor es una cosa. No, pues no puedo definir así porque algo, cosa, no son conceptos próximos para definir amor. Pero también debo agregar la diferencia específica, recuerda, ¿no es cierto? Que es lo que finalmente me permite reconocer a qué se está refiriendo la definición del término, ¿no? Entonces, en una definición adecuada, el primero debe ser el género próximo y debemos terminar la definición con la diferencia específica. Ya observaste el ejemplo. La definición debe ser exacta. ¿Qué significa? Ni excesivamente genérica ni excesivamente específica. Como les decía hace rato, no puedo decir, por ejemplo, el amor es una cosa, muy genérico, ¿no es cierto? Pero tampoco demasiado específica. O sea, no puedo decir, por ejemplo, el amor es eso, profe, que yo siento por mi compañera del costado que ni caso me hace, ¿no? O sea, me estás poniendo más o menos un ejemplo, un caso particular. Entonces las definiciones no son así. Chicos, cualquier parecido con la realidad es pura casualidad nomás, sin llorar, ¿eh? sin llorar, ¿ya? Ahora, además de estas dos características, debemos saber que las definiciones utilizan un lenguaje denotativo o recto, ¿ya? Denotativo o recto. Tú sabes que el lenguaje denotativo es aquel lenguaje, ¿no es cierto?, en el que el concepto se expresa con objetividad y expresando una realidad independientemente de nuestras emociones, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo decir el amor es aquello que brota del corazón. Amor y corazón están asociados pero connotativamente, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que el amor, ¿no es cierto?, es una respuesta a reacciones químicas cerebrales. Entonces, no podemos definir de esa manera, ¿correcto? Porque estaríamos utilizando un lenguaje connotativo. Y las definiciones deben utilizar un lenguaje denotativo, ¿ya? El enunciado en una definición, además, jóvenes, el enunciado en una definición debe ser aseverativo. ¿Qué es una aseveración? Una aseveración es una afirmación. Y como el enunciado debe ser aseverativo, entonces el enunciado, la proposición o la oración debe expresarse en forma afirmativa, ¿correcto? Si yo quiero definir el amor, no puedo decir, por ejemplo, el amor es cuando no odias. No, ¿no es cierto? Tampoco podría decir, por ejemplo, el amor es lo que es contrario del odio. Así tampoco, ¿sí o no? Cuando vamos a definir a un término, tenemos que utilizar una proposición en la que se afirme exactamente qué es el término. No puedo definir un término o un lema utilizando negaciones. No voy a definir explicando qué es lo que no es, ¿correcto? ¿Qué es el idealismo? El idealismo, profesor, es una corriente filosófica contraria o que no es igual al agnosticismo.
o que no es igual o no es contraria que no es igual o es contraria al materialismo. No es la forma más adecuada de definir. Tenemos que definir, tal como lo hemos visto allá, con una oración afirmativa, ¿ya? Y bueno, finalmente, si queremos redactar además, la definición no debe ser circular. Estas realmente son características cuando nosotros vamos a redactar una definición. Ahora, nosotros sí nos interesa esto porque nos vamos a desarrollar dentro de ambientes académicos, como es la universidad o como es la carrera profesional, ¿no? Nos interesa saber cómo se redacta la definición, pero también nos interesa conocer, ¿no?, como postulantes, cuando alguna proposición dada en un texto, por ejemplo, es una definición. ¿Qué significa el que no deba ser circular? Por ejemplo, ¿no?, si es que yo quiero definir, ¿no es cierto?, a lápiz, estoy utilizando estos semas, ¿correcto? Si yo quiero definir a lápiz, estoy utilizando estos semas. ¿Y qué tal si alguien me dice, a ver, define grafito? Y yo digo así, grafito es aquello que forma parte del lápiz. Fíjate, estoy dando vuelta. Mira, ¿el lápiz qué es? Utensilio para trazar hecho de madera con grafito. Ya, ahora define grafito. Grafito es aquello que forma parte del lápiz. No se puede definir de esa manera porque estaríamos incurriendo en la circularidad, que es un error más bien en la definición, ¿no? A ver, defíneme qué es madera. Madera es un material con el que se utiliza el lápiz. No, estoy regresando al término al cual estoy definiendo y a eso se denomina circularidad, que es un error en la definición. ¿Listo, muchachos? Entonces, acá tenemos las características que sintetizan el análisis que hemos hecho partiendo de un ejemplo y luego, luego teorizando o explicando la teoría a partir del ejemplo. ¿Ya? Bien, muchachos, tenemos el ejemplo, tenemos la parte teórica y lo que corresponde ahora es desarrollar algunos ejercicios para irnos dando cuenta cómo podríamos reconocer a la definición de un término, ¿ya? Ojalá que haya estado claro y vamos a seguir trabajando un poco más este tema, pero con ejercicios cada vez más complejos, ¿ya?